Bendiciendo de una manera especial. Gloria a Dios. Para nosotros es más que un placer, es un privilegio estar aquí. Venimos desde la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Estamos allá pastoreando con el Ministerio Internacional Cristo el Rey. Para nosotros es una honra estar aquí. Pastor Julio Guzmán, gracias por la oportunidad de permitirnos ministrar. Pastora, gracias. Creo que Dios ha sido bueno. Mi esposa también estuvo por aquí con cada uno de ustedes y sé que fue de gran bendición. Amén. Ya regreso pronto para mi país en el nombre de Jesús de Nazaret. Estaremos allá el lunes, si Dios lo permite. No mañana, sino el siguiente lunes. Y Dios ha sido bueno y misericordioso porque el pastor me puso a tocar la güira. Yo tenía muchísimo que no tocaba la güira. Aleluya. Si el ministro del sonido me puede ayudar con los monitores, por favor. También estamos más que contentos porque se cantaron algunos temas de mi país y me acordaba mi tierra. Así que usted me hizo acordar mi tierra. Bendecimos a las damas que ya oraron por ella, oramos por ella. Sabemos que son de gran bendición. Allá en Dominicana se celebra el 31, o sea, el último domingo. Y yo soy más que bienaventurado porque lo estoy celebrando aquí y lo voy a celebrar allá. Entonces estamos más que felices, más que contentos. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Brand también por ser el canal de bendición que también Dios ha utilizado para que estemos aquí. Yo quiero por favor que usted abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 19. Primer libro de Samuel, capítulo 19. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Amén. ¿Lo tiene? Sí, amén. Dicen así sus santas palabras. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano. Versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová, primera de Samuel. Ok, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano. Y mientras David tocando, ¿y qué estaba haciendo David? ¿Qué estaba haciendo David? Tocando. O sea, él estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual lo hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Fíjese cómo David dice que estaba tocando. Saúl tenía la lanza, se la clavó en la pared, lo hirió y él huyó de ese lugar. En un lenguaje castellano decimos salió corriendo de ese lugar. En dominicana decimos se embaló. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen. ¿Y qué le hicieran? En la mañana. Para Mical su mujer avisó, pero Mical su mujer dio aviso a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y se fue, huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó
por la cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viese a David diciendo: tráemelo en la cama para que lo mate. ¿Para qué le dijeron que lo traigan? Cuando los mensajeros entraron, es aquí que la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió: porque él me dijo: déjame ir, y si no, te mataré. Si no, ¿qué hacía? La iba a matar. Huyó pues David. ¿Y qué hizo David? Y escapó. Y vino a Saúl, que estaba ¿dónde? Vino a Samuel, que estaba ¿dónde? En Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho. Y él dijo a Samuel, y se fueron ¿a dónde? Y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí David está en Naiot, en Ramá. Y aquí es que yo quiero que usted se concentre en lo que Dios le va a decir. Escuche bien, porque yo sé que esto va a cambiar tu vida, tu perspectiva y la manera de nosotros poder vivir nuestro evangelio de Jesucristo. Versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. ¿Y ellos qué hacían? El 21 dice: cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales ¿qué hicieron? Y Saúl volvió a enviar por tercera vez, y ellos también ¿qué hacían? Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí que está en Naiot, en Ramá. Y fue a Naiot, en Ramá, y vino sobre el Espíritu de Dios, y que y siguió y profetizando hasta que llegó a Naiot, en Ramá. Y él también se despojó de su vestido y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo aquel día y toda la noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Padre, te doy gracias por tu palabra. Padre, porque tus palabras son fieles, son benditas y son verdaderas. Yo quiero que usted le diga al que está a la par suyo, dígale: cambiemos la atmósfera. Pero dígaselo en serio, porque imagínese. O usted no se habla con su hermano que está a su lado. No se hablan ustedes. Pues reconcíliate, dile: vamos a cambiar la atmósfera. Pero díselo, dile: cambiemos la atmósfera. Cambiemos la atmósfera. Puede tomar asiento donde usted se encuentra. Y usted me dirá: pero Pastor Roberto, ¿y este tema? Explícame. Yo se lo voy a explicar. Y se lo voy a explicar por la palabra. Mire, pastor, no hay cosa más difícil que un pastor comenzar una iglesia. Yo he tenido momentos difíciles en mi vida, pero ha sido un reto grande en mi vida comenzar la obra del Señor. Y una de las cosas es que allá en mi país nosotros tenemos la responsabilidad, o teníamos la responsabilidad, de abrir el templo,
de llegar temprano, de poder estar ahí orando antes de que el servicio comience. Y me di cuenta que cada vez que el servicio iba a empezar, yo estaba en mi casa buscando un zapato y no lo encontraba. O estaba poniéndome el pantalón a la hora de casi empezar el servicio. Y yo decía, Dios mío. Y mi hija por allá lavándose los dientes, otra peinándose, la pastora en el baño, y esto era el corredero. Y yo no sé cuánto han vivido eso, pero es como a la hora del servicio, como que siempre se presenta algo. Y cuando nosotros bajábamos, imagínense usted, a veces mi niño, yo lo cargaba y llamaba a Juan, mi niño. Ya cuando estábamos bajando para montarnos en el vehículo, ir a la iglesia, y mi niño venía, yo con un traje bien bonito, Juan, me ensuciaba, tenía que cambiarme de ropa. Y son cosas que se ven sencillas y se ven pequeñas. Y mientras íbamos en el carro era, ya usted sabe, haciendo malabares para poder llegar al servicio con aire acondicionado, y uno como que suda, porque como que está el cuerpo está con tanta adrenalina que no asimila que hay aire acondicionado. Y cuando tú llegas a la casa del Señor, entonces a veces llegas como cargado y llegas con diferentes situaciones. Y yo me doy cuenta de esto y el Espíritu de Dios me dice, Roberto, yo necesito que cambies la atmósfera de tu vida. Y el Señor me decía esta palabra y me decía, cambia la atmósfera para ir a la iglesia. Cambia la atmósfera para tú poder estar en el trabajo, para tú poder estar en la escuela. La atmósfera no te puede cambiar a ti. Tú eres el que tiene que cambiar la atmósfera. Y usted me dirá, pero pastor, ¿qué es la palabra atmósfera? La palabra atmósfera es el entorno o estado de ánimo que predomina. La atmósfera puede ser negativa o también puede ser positiva. Por ejemplo, cuando hay una persona que se está riendo o que se está gozando, esa atmósfera es una atmósfera de gozo, de regocijo. Pero cuando usted entra a un velorio, posiblemente esta persona no es familiar de usted y usted siente como que algo está pesado, porque usted acaba de entrar en una atmósfera en la cual se está llorando, se está triste. Pero Dios está haciendo un llamado a la iglesia que pueda discernir que hay atmósferas visibles y hay atmósferas invisibles. Y muchas veces nosotros prestamos más atención a la atmósfera visible que a la atmósfera invisible. Y la atmósfera invisible te está provocando que tú no adores, que tú no glorifiques a Dios, que tú no exaltes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y muchas veces hay gente que está en camino a la iglesia y comienzan una discusión sin darse cuenta. Eso es porque no has cambiado la atmósfera. Porque cuando la atmósfera tú la cambias, la unción de Dios va a caer en esta casa. Cuando la atmósfera tú la cambias, va a haber sanidad. Cuando la atmósfera tú cambias. Y ese aplauso fue para el Señor, dáselo con vida, como el ministerio de ustedes. Entonces, yo creo que tenemos que venir diferente a la casa del Señor. Tenemos que venir con regocijo. Tenemos que venir con alegría. Y por eso estaba leyendo esta palabra. David estaba en el palacio. Y como David estaba en el palacio, él estaba haciendo lo que sabía hacer. Era adorar a Dios a través de su instrumento. Anteriormente decía que cuando David tocaba, mientras él tocaba, el espíritu malo que tenía Saúl se le tenía que ir. Pero en esta ocasión,
la atmósfera estaba tan pesada, pero gracias a Dios que David estaba adorando. En otras palabras, la Biblia es específica, pastor, y dice que David estaba tocando. Imagínese usted si David no estuviera tocando. Fácilmente esa lanza le hubiese mochado un brazo o mochado una pierna. Porque David no iba a morir en ese instante, porque tenía una palabra de parte de Dios que era rey. Pero al David estar haciendo lo que sabía, que era adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, esta lanza no lo mató. Y por eso donde tú estás, Dios te está diciendo que tienes que adorarlo y tienes que glorificarlo, porque la adoración te va a librar de muchas cosas. Eso amén se siente en dominicano, gloria a Dios. Dígalo de nuevo, dígame conmigo de nuevo. Gloria al Señor. Ahora, vemos algo importante. Y es que David, cuando le tiran la lanza, él sale huyendo de ese lugar. Él sale corriendo. Y a veces nosotros no nos detenemos a pensar dónde estamos nosotros. Porque ustedes se fijan que Dios tuvo que ungir a David como rey de Israel y lo había desechado. Y muchas veces nosotros estamos en un lugar donde Dios no está. Se puede ver bonito, puede haber muchas luces, puede haber muchos colores, puede haber mucho oro, mucha plata, pero si Dios no está en ese lugar, te van a intentar matar. No te van a dejar prosperar. Por eso usted tiene que estar en el lugar que Dios le dijo que esté. David estaba en el lugar incorrecto con la gente incorrecta. Por eso muchas veces tenemos el favor y la gracia del Todopoderoso, pero estamos en el lugar equivocado y con la gente equivocada. Por eso David tuvo que salir corriendo de allí, porque Dios no estaba allí. Quienes operaban era la ira, era la mentira, era el engaño. La atmósfera que había en el palacio era una atmósfera que 4 veces se dijo: lo quiero matar, lo quiero matar, lo quiero matar, búscalo que lo voy a matar. Porque esa era la atmósfera que estaba predominando en el palacio. Ahora, cuando David huye, me imagino yo a David diciendo: si yo huyo hacia donde está mi padre, allí me van a encontrar. Pero no solamente esto, si yo voy a donde están mis padres, también mis hermanos me van a rechazar. Entonces David no tenía escapatoria. David necesitaba ir a un lugar. Pero me imagino yo David pensando: ¿a dónde voy a ir? Y David dice: necesito ir a donde está el hombre que me ungió, a donde está el hombre que puso sus manos sobre mí, a donde está el hombre que me profetizó. Yo necesito ir a donde está el hombre que habla con Dios. Por eso que usted esté aquí, Dios le está diciendo: tú estás en el lugar correcto. Tú estás en el lugar correcto. Y a veces pensamos que el palacio es más correcto que el campo o que el pueblo. Y Dios te dice: en el palacio, si mi presencia no está, no hay gloria. Pero si en el pueblo o en el campo donde tú estás, mi presencia está, todo es suficiente. Nada es imposible. Y David, cuando llega allí, dice que se encuentra en Nayot de Ramá. Y en este lugar, Nayot de Ramá, dice que Samuel presidía. ¿Samuel qué hacía? Presidía, dirigía. Y el problema de gente es que Dios lo ungió, pero no se quieren dejar dirigir. Dios necesita gente que, aunque usted tenga la unción más grande,
de Maryland, usted se deje dirigir del hombre que Dios ha puesto. En este caso es su pastor. Y hay gente que no encuentra dónde ir y no encuentra quien lo dirija. Y el mejor lugar es estar en el lugar donde está la presencia de Dios. Yo quiero darte en esta hora 5 principios para usted poder cambiar la atmósfera. 5 principios para que usted se lo lleve a su casa, lo aplique, se lo diga a sus hijos y a los hijos de sus hijos de sus hijos, para que la atmósfera siempre esté a su favor. Y el primer principio es que la atmósfera se cambia con una oración. La atmósfera necesita la oración. Por eso, si usted analiza algo, nosotros en los servicios comenzamos orando y al final, ¿qué hay? ¿Una oración de qué? Entonces, alguien solamente uno dijo despedida. Lo voy a repetir para que usted se lo grabe. Hay una oración de inicio y una oración de... Lo que estamos diciendo es que nos estamos cubriendo tanto a la hora de la entrada como a la hora de salida. No hay nada mejor que una oración para cambiar la atmósfera. Porque cuando tú oras, los cielos se van a abrir a tu favor. Porque cuando tú oras, Dios te va a escuchar. Y hay algo importante, que es que donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Otro punto importante, y es que yo quiero que usted entienda que hay atmósferas que se cambian no solamente orando, sino también dominando o también hablando con denuedo la palabra de Dios. ¿Dónde yo encuentro esto? En el libro de los Hechos, capítulo 18, en su versículo 24 dice que Apolos, varón elocuente, poderoso en la escritura, instruido en el camino del Señor, espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con denuedo, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Lo que está diciendo que lo único que saca a los demonios también es la palabra. Lo único que convence al pecador de su pecado es la palabra. Cuando Apolo predicaba, la gente se convertía. Eso era una atmósfera que él cargaba y que él llevaba. Van 2 cosas, ¿verdad? Primer punto, la oración. Segundo punto, conocer la palabra. Diga gloria a Dios por eso. Vamos a ver si los gloria a Dios van a salir ahora o ahorita, como dicen ustedes. Pero ¿por qué si la oración y la palabra son los 2 puntos principales para cambiar la atmósfera? ¿Por qué la gente no viene a los cultos de oración? ¿Por qué la gente no viene a los servicios de estudio o de discipulado? Yo todavía le estoy dando a la calculadora y no me da. No entiendo esto. ¿Por qué más fácil nos hacemos domingueros y un domingo es bueno? Pero ¿por qué la gente no viene a la oración y no viene al estudio de la palabra? Yo no entiendo. Tú me preguntas a mí, yo me he convertido en un estudio bíblico. Tú me preguntas a mí como pastor, llevo folletos, llevo discipulado. Y el 30% de la congregación es que va. ¿Por qué? Porque hay gente que no han entendido que la atmósfera la cambia la oración y la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede decir amén a esto? Punto número 3. Punto número 3.
es bueno orar, es bueno conocer la palabra, pero es bueno también tener fe. Porque la fe sin obra es muerta. Porque la fe es lo único que te conecta con el Padre. Porque la fe, aunque tú no sepas orar, la fe te conecta y te dirige. La fe, aunque tú no sepas leer, la fe te dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, aunque tú no sepas leer, te dice que Cristo está contigo y que ese problema se va en el nombre de Jesús. Porque muchas veces la gente sabe mucha Biblia, gloria a Dios, tiene muchas palabras, pero no tiene fe. Y si tú tienes mucha Biblia y no tienes fe, de nada te sirve. Y si Dios hoy te da una palabra profética y no tienes fe, de nada te sirve. Te voy a explicar por la palabra. La Biblia dice en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que Pedro estaba viendo cómo Jesús caminaba por encima de las aguas. Y dice que cuando él se levanta, Pedro le dice: si eres tú, yo quiero que tú me llames. ¿Y qué hizo Jesús? Le dio una palabra y le dijo: ven. ¿Qué le dijo? Y cuando Pedro comienza a caminar, ¿qué le faltó? Entonces él tenía una palabra, pero le faltó la fe. Y Dios quiere que aunque tú tengas una palabra, tengas fe. Porque la fe te mantiene caminando por encima de... Alguien dijo gloria. Alguien dijo gloria. La fe te permite caminar por encima de las aguas. La fe no te deja que tú te hundes. Por eso dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le vas a decir al problema: vete, y el problema se va a ir. La fe te va a ayudar a ver lo sobrenatural de Dios. La fe te va a ayudar a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Pero dice algo: sin fe, ¿qué es? Alguien que me ayude, alguien que lo grite: sin fe. Usted sabe lo que es eso. Sin fe es imposible, ¿qué? Mire, a mí me han dado agrado los hombres. Me dicen: toma un agrado. Y me lo han dado. Toma un agrado, que yo no he visto un moreno así como tú. Toma. Toma un agrado, hermano, te lo imagines. Tenga ese agrado. Pero imagínese usted que usted tenga fe y usted agrade a Dios. ¿Cuál es el regalo que Dios te va a dar? No, alguien tiene que decir amén. O sea que si usted tiene fe, usted agrada a Dios. Y cuando Dios le dice: mi hijo, lo voy a agradar, te va a sorprender. La fe te sorprende. Alguien que diga conmigo amén a esto. Alguien que diga conmigo amén a esto. Y usted cuando tiene fe, Dios te va a sorprender y te va a dar grado que tú no te imaginas. Por eso, si tú analizas por qué estás aquí en Maryland, por qué Dios te ha dado carro, por qué no te querían alquilar, pero tú viniste y alquilaste, por qué no te querían vender, es que Dios te está dando un agrado. Es que Dios te está dando un agrado. Porque otros cruzaron, otros no cruzaron y tú sí. Es que fue con fe que viniste a esta tierra. Alguien tiene que bendecir, alguien tiene que adorarlo, alguien tiene que adorar. Y cuando una iglesia ora, conoce la palabra y tiene fe, es una iglesia que camina en lo sobrenatural de Dios. Es una iglesia que camina en lo sobrenatural de Dios. La fe es lo que hace que un miembro no llore ni se queje. Ay, pastor, es que hace mucho frío, yo no puedo salir. Hermano, abríguese y venga a la casa del Señor. Hermano, abríguese y venga a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora hay algo importante, y es que muchas veces tenemos fe, oramos, muchas veces sabemos la palabra, tenemos fe, pero otras veces no hacemos las cosas con excelencia. Y la excelencia es un principio para que la atmósfera cambie. Alguien diga conmigo amén. Alguien que diga conmigo amén a eso. La excelencia es
algo que te va a ayudar a mantener la atmósfera. Aleluya. ¿Y cuál es la excelencia? Oh, si a usted lo citan para un trabajo, usted se pone la mejor ropa y hasta habla fino, y sin saber que le dice de que so, pero a veces venimos a la casa de Dios como quiera. Usted tiene que venir a la casa de Dios como un príncipe. Usted tiene que venir a la casa de Dios como una princesa. Porque la excelencia hace que la atmósfera. Es más, pastor, cuando yo no era cristiano, yo recuerdo que caminaba así con una cerveza en la mano y veía así medio borracho, y yo veía que pasaba en una moto un hombre con traje y yo lo miraba así, con una Biblia. Y él no me tenía que predicar para él decirme que él tenía gozo. Y hay momentos que tu ropa o la manera como tú te viste va a decir si tú andas bajo cielos abiertos o no. Cuando usted venga a la casa del Señor, venga con excelencia. Venga, hermano, oloroso. Ah, pero pastor, yo no tengo cómo comprar ropa. Órele a Dios para que le dé ropa. Y para que Dios le dé ropa, saque la que no le sirve cuando usted era soltero. Déla para que usted vea cómo van a venir esas ropas para los barrigones. Gloria al Señor. Pero no permita, hermano, que el enemigo le robe la excelencia. Parte de la excelencia es llegar temprano. Parte de la excelencia es no irse desesperado de primero. Parte de la excelencia es pasar vacuum. Parte de la excelencia... Alguien que diga amén. Ahora, 3 reyes, escuche bien. En el segundo libro de Reyes, capítulo 3, viene un rey y se rebela en contra del rey de Israel. Este rey era de Moab. Él pagaba impuestos, pero como el rey acá ya había fallecido, él dejó de pagar los impuestos. Y pasó un tiempo que ya el rey de Moab se había fortalecido. Y él dijo, el rey de Israel, bueno, este hombre no me está pagando impuestos. Déjame ir donde el rey Josafat, que está en Judá, para yo hacerle guerra en contra del rey de Moab. Primer principio, tenga cuidado. ¿Quién va donde usted a pedirle un favor? Porque mientras el rey de Moab pagaba impuestos, nunca el rey de Israel buscó a Josafat. Él lo buscó porque sentía un beneficio. Y hay gente que se va a acercar a ti con una atmósfera de derrota, con una atmósfera de problemas que usted tiene que tener cuidado. Porque el rey de Israel no tenía la atmósfera divina, sino que estaba en pecado, se había ido a la idolatría. Y cuando él lleva a este rey al desierto, en el desierto él ve que le falta agua, y él turbado porque le falta agua, dice él, y Dios no ha traído a morir en el desierto aquí, donde Dios nunca lo mandó a ellos. No pises donde Dios no te mande. No vayas a donde Dios no te mande. Porque si tú te vas a donde Dios no te dijo que te vayas, vas a ir sin su presencia. Por eso Moisés había visto una gloria y dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saque. Y dice uno de los criados, espérate, que aquí hay un hombre que servía a Elías llamado Eliseo, tráiganlo. Y cuando Eliseo llega al desierto donde están estos reyes, él le dice, yo por respeto a Josafat voy a hablar contigo. Porque Eliseo sabía lo que había hecho este rey, pero él sentía una atmósfera cargada y dijo, necesito que me busquen un tañedor. Y buscaron el tañedor. Mientras el tañedor tocaba, el Espíritu de Dios
vino sobre Eliseo. Aleluya. ¿Y qué es un tañedor? Un tañedor es un músico que toca bien. Por eso la atmósfera no solamente va a depender de la oración, de la palabra. La atmósfera no va a depender solamente de la fe, sino de la excelencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Para que haya una atmósfera de gloria, los músicos tienen que estar santificados. ¿Alguien dijo amén aquí? Los músicos tienen que estar santificados. Porque los músicos son los que ministran desde el altar para toda la casa. Por eso en un músico pararse aquí y tocar en un instrumento va a determinar la atmósfera. Por esto era que David tocaba y los espíritus malos delante de David tenían que huir porque David tocaba. Y cuando él tocaba, dice que recibía alivio. Y si usted quiere que un creyente o una persona que no conoce de Dios reciba esa unción, los músicos tienen que hacer las cosas bien para Dios. Alguien dijo aleluya. Alguien dijo aleluya. Ahora, hay algo importante, que no solamente los músicos tienen que hacer las cosas bien. El otro principio, ya le he dado el último principio, es que la atmósfera se va a cambiar con la adoración. La adoración va a cambiar la atmósfera. Por eso usted tiene que salir de su casa adorando. Usted tiene que ir al trabajo adorando. Usted tiene que estar en el trabajo adorando. Usted tiene que estar en el templo adorando. Y muchas veces el problema de las congregaciones es que el músico se prepara, es que el músico se planifica, ensaya, se santifica, pero la iglesia no adora. No, alguien tiene que entender lo que estoy diciendo. Muchas veces el músico hace las cosas con excelencia, pero la iglesia no adora. Hay iglesias que parecen un cementerio, que hermano, que ni los pajaritos que hacen que en mi país le llaman cucuyo, que salen de noche, que ni los cucuyos suenan. Hermano, usted tiene que ser agradecido. Usted tiene que venir aquí a adorar a Dios. Hermano, la iglesia necesita venir con una actitud de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando tú adoras, las tinieblas tienen que irse. Porque cuando tú adoras, hay una atmósfera que es cambiada. Cuando tú adoras, las cadenas se van a romper. Cuando tú adoras, el fuego de Dios desciende. Cuando tú adoras, el Espíritu Santo cae. Cuando tú adoras, viene el de repente de Dios. Cuando tú adoras, hay una gloria mayor. Cuando tú adoras, los enfermos se sanan. Cuando tú adoras, el cielo te escucha. Cuando tú adoras, viene la presencia de alguien que adore a Dios. Alguien que adore a Dios aquí. Alguien que adore a Dios aquí. Alguien que adore a Dios. Alguien que adore a Dios aquí. Alguien que adore a Dios aquí. Alguien que bendiga el nombre de Cristo. Cuando tú adoras, algo se rompe. Alguien que abra su boca. Cuando tú adoras, comienzas a profetizar. Cuando tú adoras, comienzas a hablar en lengua. Cuando tú adoras, la muerte tiene que salir corriendo. Yo vine a hablar con un pueblo. Yo vine a hablar con un pueblo que no se va a quedar callado ante la adoración. Diga alguien conmigo, la adoración. Diga alguien conmigo, la adoración. Cambia la atmósfera. Alguien que diga la adoración. Cambia la atmósfera. Y yo siento que esta atmósfera se va a quedar contigo. Yo siento que esta atmósfera se va a quedar contigo. Alguien que lo grite. La adoración cambia la atmósfera. La adoración cambia la atmósfera. La adoración cambia la atmósfera.
ellos no tenían esperanza, pero Pablo y Silas comenzaron a adorar. Y cuando Pablo y Silas comenzaron a adorar, los presos también adoraban. El problema de la iglesia es que hay gente que adora aquí, se para aquí y ellos no adoran. ¿Y cómo tú quieres que las cadenas se rompan si los presos provocaron un de repente y estaban presos, estaban condenados? ¿Y qué será usted? ¿Qué será usted que libre? ¿Qué será? Ay, alguien puede bendecir a Dios. Alguien puede adorar a Dios conmigo. Alguien puede adorarlo. Alguien puede adorarlo. La iglesia. Olvídese, hermano, de los frijoles que dejó en su casa. Olvídese de la pupusa que se va a comer cuando salga. Adore al Cristo de la gloria. Hay cadenas que se rompen. Hay cadenas que se rompen. Ya no tienes que esperar Díselo. a un ángel descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar. Y tú me dices, estoy en proceso. No ocurrirá, Pero la oración que existe te liberta. Pero si conoces la palabra te afirma. Pero la fe que tienes no va a dejar que te hundas. Pero la excelencia que tienes, Dios la va a ver. Y la adoración. Díselo. porque el maestro llegó y ofrece la sanidad. Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en ese lugar. Se mueven las aguas en ese lugar. Escucha ahora. Escucha ahora. Cada uno de nosotros tiene un compromiso. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un compromiso. Y se lo voy a repetir. Orar, conocer la palabra, tener fe, hacer las cosas con excelencia y ser un adorador. Ahora, si leemos la Biblia, vemos algo importante que pasó. Del palacio iban al campo. Alguien diga conmigo amén. Esto tiene que ser al revés. Del campo tenían que ir al palacio, pero del palacio iban al campo. Y cuando iban los sirvientes de Saúl que trabajaban en el palacio, la atmósfera era tan pesada y tan buena que ellos se quedaron. No le importó perder su trabajo. Ay, 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 ay. Ellos se quedaron allí. Ellos se quedaron allí. Pastor, ellos sabían que si no iban donde Saúl de nuevo, ellos perdían su trabajo, hasta podían ser colgados. Pero la presencia era tan buena que ellos decían, esto es mejor que servirle a un hombre. Esto es mejor que servir en el palacio. Alguien tiene que entender que la presencia de Dios está aquí. Y eso es lo mejor. Ahora, fueron 3 grupos. ¿Cuántos grupos fueron? Y Saúl, al ver que estos 3 grupos no llegan, Saúl dice, wow, yo voy a ir ahora. Yo voy para allá, ¿ves? Y Saúl llega y pregunta a unos que estaban ahí, ¿dónde está Samuel y David? ¿Dónde está quién? Y David, porque usted tiene que agarrar a David ahí. ¿Dónde está quién? Samuel. Ahora, la intención que él tenía
con David, ¿cuál era? Matarlo. Y cuando él llega a donde está Samuel, dice que Saúl comienza a profetizar. Y vino sobre él ¿quién? Pero dígalo sin miedo. ¿Vino sobre él quién? Cuando vino sobre él el Espíritu de Jehová, entonces él siguió andando y siguió profetizando hasta llegó a Ramá. Versículo 24 dice: y también se despojó de sus vestidos. Vino el Espíritu de Dios cuando él entró al territorio de Ramá. Y a David, a Saúl no le dijeron: quítate tu vestido. Él mismo se lo quitó. Usted sabe lo que quiere decir la Biblia. Es quítate tu cargo. Es quítate lo que tú eres, para que entonces comience a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores.